Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco y titulado como ingeniero agrónomo. Cuenta con una maestría en Ciencias por la Universidad Autónoma de Yucatán y el doctorado en Ciencias por el Centro de Investigación Científica de Yucatán. Bueno, en su trayectoria académica se ha desempeñado como catedrático en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Tecnológica de Querétaro. Y también pues, es autor de 5 libros y colaborador de 4 capítulos. En otras obras tuvo mención honorífica en el Premio Estatal de Ensayo Social Alfonso Villarrojas 2010, emitido por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, y el premio del Programa de Estímulo a la Agresión y al Desarrollo Artístico 2015 y 2017 en la categoría de Investigación y Promoción de la Cultura por el Instituto Queretano de la Cultura y las Artes Conaculta. Por último, pues desde el año 1985 ha participado como divulgador científico y social en diversos medios impresos como son El Día Latinoamericano, Excelsior, El Nacional del Sur, El Financiero del Sureste, Por Esto, Semanario Quetzalcóatl y Tribuna de Querétaro. Actualmente promueve junto a su familia el proyecto El Aborrete Herbolaria, por medio del cual se fomenta el uso y aprovechamiento de terapéuticas naturales y no invasivas fundamentadas en la herbolaria, y las prácticas tradicionales estrechamente ligadas con el conocimiento científico. Pues esta tarde, ya como dijimos al principio, estaremos presentando El alma fragmentada, herbolaria y salud comunitaria, y también va a hablar el doctor Joaquín Antonio Quiroz Carranza del filtro purificador de agua, ecotecnia que conserva la salud humana y de los ecosistemas. No se diga más, vamos a dar un aplauso al doctor para dar comienzo con este acto. Gracias, buenas tardes. Pues la idea básica es platicarles un poco acerca del libro y de lo que venimos haciendo, y que posteriormente ustedes puedan preguntar, puedan comentar sus inquietudes respecto a estas ideas y algunas otras que ustedes pidieran. La herbolaria es una disciplina muy rica, muy diversa, y comentábamos precisamente hace ratito con la señora Alicia de la importancia que tiene en México. Se han reconocido alrededor de 4.500 especies con propiedades medicinales, y si comparamos esto, por ejemplo, con el país más grande del mundo, China, que yo creo que México cabe ahí unas 20 veces, en China se han reconocido 5.000 especies. Entonces podríamos considerar que México es más rico y diverso en plantas medicinales que incluso China. Una de las, por ejemplo, de los grandes problemas en la salud comunitaria es los problemas tumorales, el llamado cáncer, ¿verdad? Miomas, quistes, etcétera, cualquiera de estas situaciones. Y el Politécnico, por ejemplo, tiene un libro editado que reúne 600 plantas con propiedades antitumorales, de las cuales 400 especies se encuentran en el territorio mexicano. Es decir, tenemos una riqueza increíble en la cual pudiéramos ser una potencia independiente de la industria farmacéutica, y no le pediríamos prácticamente nada a nadie. El libro, El alma fragmentada, Herbolaria y salud comunitaria, es un libro en el cual reunimos 60 artículos previamente publicados en el semanario Tribuna de Querétaro. Los agrupamos en 5 capítulos para darle una lectura más, digamos, como más fácil por temática. Es un libro que el lector puede leerlo de principio a fin, o de fin a principio, o empezarlo a leer en medio, según sus propios requerimientos. El primero es Biodiversidad y Herbolaria. Es un capítulo que reúne unos cuantos artículos en donde se menciona, por ejemplo, además de la importancia terapéutica de las plantas, también estas tienen otras virtudes. Por ejemplo, en México prehispánico se usaban muchas plantas para generar los tintes naturales con los cuales teñir la ropa, los códices, los frescos, los estucos, pero además los colorantes
mayoría antioxidantes y en su mayoría son antitumorales o protectores o ayudan en muchos padecimientos. Por ejemplo, el cempasúchil, que actualmente lo utilizamos únicamente para ornamentar los altares de Día de Muertos, es una de las plantas con mayor cantidad de luteína, que la luteína es el alimento principal de la mácula ocular. Entonces, con la luteína, si la consumimos cotidianamente, vamos a tener una mácula ocular sana y vamos a prevenir la pérdida de visión con la edad, lo que se llama vista cansada. Y otro de los alimentos muy ricos y que nos ayudan en la cuestión de la visión son los maíces de colores, o sea, el negro, el azul, el morado, el rojizo. Tal vez por ello los grandes consorcios de las semillas Monsanto y compañía de los organismos transgénicos han homogeneizado los vegetales. Por ejemplo, en el caso del maíz, actualmente consumimos prácticamente puro maíz blanco transgénico e importado de los Estados Unidos. El maíz morado, que de colores tiene zeaxantina. La zeaxantina y la luteína son las dos sustancias más importantes para mantener la salud ocular. Entonces, bueno, hablamos un poco de esto en el primer capítulo. El segundo, herbolaria y culturas ancestrales, trabajamos, tal vez suene un poco repetitivo, pero nos llama mucho la atención el tema que le comentaba hace ratito al compañero del Códice de la Cruz Badiano. El Códice de la Cruz Badiano, o libro de las plantas medicinales indígenas, se escribió en 1552 en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Ahí dos sabios xochimilcas, Martín de la Cruz y Juan Badiano, con ayuda de varios tlacuilos o pintores, hicieron este librito, como el propio autor dijo, el librito así como en tono despectivo o minimizando su impacto. Hicieron este libro para obsequiárselo al rey de España con la intención de que éste siguiera apoyando las actividades del Colegio de Santa Cruz, así como hoy lo hacemos en las universidades, ¿verdad? Que le damos un regalo al presidente o algo para que siga apoyando a la universidad. Y este libro, este pequeño librito, se fue a España. El rey, qué bonito, guárdenlo en la biblioteca. Y se quedó ahí muchísimos años. De ahí pasó a otra biblioteca y terminó en la biblioteca del Vaticano. Estuvo lejos de México aproximadamente unos 500 años y en 1990 Juan Pablo II lo devolvió a México y está en uno de los museos de la Ciudad de México. En este códice, los sabios de esa época, y además con mucha prisa, porque no había FedEx, no había estafeta, sino el barco ahí en Veracruz, tenían que mandárselo rápidamente al rey y describieron alrededor de 260, 280 plantas y además está ilustrado con unos dibujos bellísimos, con tintes de la época. El papel era europeo, pero los trazos y los dibujos eran de la época. Reúne también o describe alrededor de unas 40 partes animales con propiedades medicinales y unos 30 o 40 minerales también con propiedades terapéuticas. Entonces, más que un simple librito, es un tratado de herbolaria, y lo más importante es que lo podemos leer casi como en español, ¿verdad? Que está escrito en latín, pues se lee bastante fluido, y la revista Antropología Mexicana lo tradujo, entonces está en latín y también la parte que ya se ha podido traducir, porque muchas de las especies, como los biólogos no tienen los ejemplares de herbario, pues no saben exactamente qué especies, sino simplemente dibujos, pero no se sabe si los dibujos se hicieron por descripción simplemente o viendo los ejemplares físicamente. Este es un tema muy interesante. El siguiente capítulo habla de algunas plantas medicinales y se menciona, por ejemplo, el ajenjo, que es muy importante para cuestiones hepáticas, la caléndula para cuestiones dérmicas. El guanumbo es una planta que crece en los litorales del país, es un árbol muy corpulento y que es excelente para el control de la hiperglucemia, es decir, la diabetes.
El calanchoe, aunque es una planta introducida de África, pero ya es naturalizada en México, tiene muchas propiedades antitumorales. Es uno de las plantas más estudiadas a nivel mundial en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, en China, en México. El Politécnico lo ha estudiado muchísimo también y han reconocido sus propiedades antitumorales. Por ejemplo, la magnolia es un árbol muy bonito, seguramente todos ustedes la conocen, da una flor blanca muy impresionante. Magnolia de alba es una especie queretana que tiene propiedades antitumorales también muy representativas. Esto ha sido estudiado por médicos del Seguro Social. Y bueno, pues, de hecho aquí el campus de la UAP es una farmacia viviente, ¿no? Como dice doña Matilde, una de las herbolarias con las cuales trabajamos, maestra de nosotros, ella es herbolaria tradicional, pero es nuestra maestra, dice, pisamos la farmacia, porque en realidad andamos en los camellones y muchas veces hasta destruimos los árboles o las plantas sin saber la riqueza que tenemos. Si caminamos tantito aquí afuera, vamos a ver desde lavanda, pentapulejil, en fin, hace ratito estuve revisando y bueno, muchísimas plantas medicinales que tenemos aquí en el campus de la universidad. Otra de las plantas no plantas, sino organismos que se mencionan son los hongos. Los hongos tienen propiedades medicinales impresionantes. Y también se toca un tema muy interesante de las plantas adaptógenas. Las plantas adaptógenas, por ejemplo, están los hongos como tipo Ganoderma, Lentinula, la hierba de San Juan, y ahorita son las que recuerdo. ¿Qué propiedades tienen? Esto lo descubrió un científico soviético por allá en 1947, Nikolai Nazarev, y encontró que las plantas adaptógenas precisamente nos permiten, por eso se llaman adaptógenas, porque nos permiten acoplarnos. El concepto que utilizaba Nazarev, bueno, pues era de la época, ¿no? Pero en realidad es un acoplamiento al ambiente, es decir, nos vuelve más aptos, como decía Darwin, ¿verdad? La sobrevivencia de los más aptos. Es decir, las plantas con los hongos adaptógenos nos fortalecen el organismo para que resistamos, para que tengamos mayor tolerancia ante los estresores ambientales, sociales. Incluso se recomienda que las poblaciones que tienen radiaciones, por ejemplo, Chernobyl o la gente que vive en Laguna Verde, debería consumirlo mucho y una de esas explota. Y bueno, vale la pena estar protegido. Entonces, los adaptógenos son hepatoprotectores y permiten una mejor absorción de los nutrimentos y el oxígeno a nivel celular. Entonces, bueno, estarlos consumiendo incluso en estado sano. Nazarev lo recomendaba así, es decir, sin estar en una situación patológica, estarlos consumiendo cotidianamente. El capítulo 4, denominado Contaminación y Salud Comunitaria, se enfoca fundamentalmente a los destrozos ambientales que hemos hecho en la civilización humana y tomamos como ejemplo la localidad de San Nicolás Tequisquiapan. En San Nicolás Tequisquiapan y en algunas otras partes de Querétaro existen cientos de hornos ladrilleros en los cuales se queman combustibles o materiales combustibles no permitidos como llantas, botellas de PET y basura en general. Y la incineración de basura provoca la generación de sustancias muy tóxicas como las dioxinas, los bifenilos policlorados y los furanos, que son 3 de las 12 sustancias más tóxicas que el ser humano ha inventado a lo largo de toda su existencia. De hecho, las dioxinas fueron con las que enriquecieron el agente naranja y otros agentes que utilizaron los norteamericanos en la guerra de Vietnam para defoliar toda esta zona del sur de Vietnam. Entonces, las dioxinas son teratogénicas, es decir, causan malformaciones, son cancerígenas, y si nosotros, por ejemplo, visitamos las localidades donde se trabajan los hongos ladrilleros y recorremos las calles por ahí, vamos a encontrar mucha gente con malformaciones, vamos a encontrar mucha gente con una afección que se llama cloracné, que es una especie de acné, pero muy profuso, y todo eso es precisamente por el particulado atmosférico que se genera con la quema de basura. Pero la quema de basura es un problema a nivel nacional. En prácticamente todas las localidades rurales de México, la basura en las tardes se junta, la basura orgánica y la basura inorgánica, y se incinera. Entonces, en todas esas pequeñas fogatas
se hacen a lo largo y ancho del país, se generan dioxinas. También se generan dioxinas permitidas. La Semarnat y todas estas instituciones tienen autorizado a Cemex, imagínense Cemex, ¿no?, para la utilización de llantas como combustible en sus hornos para la producción de cemento. Ellos dicen que es producción limpia, sustentable y todas estas mentiras, pero en realidad están generando dioxinas. Lo que pasa es que las dioxinas no se ven, no son humos, sino son partículas y afectan directamente el ADN de las personas. Entonces hacemos este capítulo precisamente porque para nosotros es muy importante, para lograr la salud comunitaria, entender cuál es nuestro entorno ambiental, social, emocional, relacional, en el cual nos desarrollamos para entender por qué emergen las afecciones. Las afecciones ni son castigo divino, ni son mala suerte, ni son nada de esto que a veces suponemos, sino son consecuencia del ambiente y de nuestro comportamiento que llevamos a cabo a lo largo de los años. Posteriormente, en el capítulo 5, ¿sí?, hablamos de algunas afecciones y su relación con la situación emocional de la gente. Hablábamos hace ratito con la señora Alicia, y ella me comentaba pues también de la importancia de esta terapéutica denominada Flores de Bach, y coincidíamos, ¿verdad?, con esta terapéutica, de cómo las emociones, y esto está reconocido por los especialistas prehispánicos. Ellos hablaban, por ejemplo, del susto, del espanto, del mal de ojo, y todas estas cosas que a veces suenan un tanto a científicas, pero suenan así porque la ciencia no se ha dedicado a estudiarlas. Algunos antropólogos, algunos, digamos, prófugos de las ciencias biológicas nos hemos metido en este terreno, ¿sí? Y efectivamente los científicos prehispánicos tenían una clasificación de estas afecciones y si las vemos en la actualidad también tienen su relación directa. Por ejemplo, si hablamos con alguien que tiene un estrés muy fuerte y si nos platica un poco sus circunstancias de vida, vamos a encontrar una de dos: o vive en ciudades altamente densas, o tiene muchas deudas, o tiene muchos conflictos. Entonces, si nosotros trabajamos, gestionamos y administramos nuestras emociones, obviamente vamos a evitar las afecciones. Y en este capítulo, que es uno de los más largos, se habla de esto. Por ejemplo, el llamado Alzheimer o la desmemoria, ¿verdad? Uno va con el médico y, oiga, doctor, fíjese que se me olvidan las cosas, ¿no? Y el médico inmediatamente se empieza a mandar análisis y tomografías y bueno, empezamos a gastar y nos empieza a dar más estrés y se nos empieza a olvidar todo, porque ahora ya le debemos, además de nuestros problemas, ya le debemos una fortuna al galeno, con todo respeto, ¿no? Pero bueno, hay unos bastante caros. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué la desmemoria? Sufrimos distintos eventos a lo largo de la vida, y cuando sobre todo la desmemoria se da en determinadas edades, sobre todo por ahí de los 50, 60, empiezan claro, también hay desmemoria juvenil, pero generalmente nos ocurre a las personas de 50 en adelante, cuando también ya empezamos a tener más tiempo, ya los hijos crecieron, ya estamos a punto, ya nos jubilamos, bueno, los que tuvieron la suerte de estar en este proceso de jubilación, y empiezan a regresar a la memoria consciente muchos recuerdos del pasado, y que de manera metafórica yo lo planteo como si fueran fotografías, y en esta fotografía está toda la familia, vamos a suponer, pero también un personaje que me causó daño, pero yo no tengo Photoshop en la cabeza para agarrar y nada más borrar a este personaje que me causó daño, y entonces el cerebro borra toda la imagen, y le pregunto a mi hijo, ¿cómo te llamas? Porque mi hijo estaba en esa fotografía, ¿sí? ¿Y quién eres? ¿Sí? Es decir, olvidamos toda esa imagen, olvidamos bloques. Entonces la gente dice, es que yo ya olvidé. No se trata de olvidar, se trata de recordar. Y trabajar las emociones para poder recordar
sin que duela. Ese es el trabajo más importante. Tenemos que recordar, y mucho, ¿sí? Porque recordar también es un acto de rebeldía, es decir, de traer el conocimiento, la memoria histórica de nuestros pueblos, de nuestros abuelos, de nosotros mismos. Es una actitud de rebeldía, no olvidar, pero que ese recuerdo lo hayamos sanado, hayamos logrado perdonar lo que ocurrió y de esta forma, sí, recordar, pero que no nos duela. Todo lo que planteamos en el libro tiene que ver también con ciencias sociales, con antropología y con algunas otras disciplinas. Por ejemplo, fíjense, en 1910 es la época en que el capitalismo entra en su fase más agresiva, denominada imperialismo, y que bueno, hoy lo quieren suavizar con postmodernismo y neoliberalismo y otros conceptos, pero es imperialismo. ¿Cuál es la característica de esta fase del capitalismo? Es la fusión de los intereses de los gobernantes con los grandes capitales, ¿sí? La fusión del capital, del capital industrial, del capital comercial, del gobierno, ¿sí? En una sola persona, es decir, el presidente de la República, como lo hemos visto, es inversionista de petroleras, es poseedor de mucha riqueza social, entonces es una sola persona, ¿sí? Claro, esto ocurre en los países desarrollados como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, pero a nosotros también nos pega. Somos países satélites y en 1910 en particular, cuando el capitalismo pasa a su etapa de siendo más agresiva, la familia Rockefeller lanza una iniciativa que se llamó Informe Fleschner, ¿sí? Y a través de este informe se golpea, se elimina prácticamente de muchos países todas las terapéuticas que no fueran alopáticas. Pero para ello no se utilizó, en algunos casos sí se utilizó la evidencia, pero en la mayoría de los casos se utilizó nada menos y nada más que el financiamiento. Se decía a quien estudiaba medicina, bueno, mira, ¿qué te hace falta? No, pues laboratorios, tú te los financiamos, pero tus alumnos van a estudiar la medicina de esta forma. Y así se constituyeron las universidades y las facultades de medicina bajo los preceptos de Rockefeller y del Informe Fleschner. Hoy los estudiantes de medicina salen de su licenciatura muchas veces sin saber esta situación. Y entonces, obviamente, a lo largo de la enseñanza escolarizada, pues es un mecanismo, ¿verdad?, de lo que antes decíamos lavado de cerebros, es vendernos las ideas de que hay paradigmas. Hay paradigmas, los paradigmas son como verdades absolutas que las creemos sin mayor consideración. Eso es real. Pero en realidad los biólogos, los ecólogos han profundizado mucho en este tema de la riqueza y la diversidad. Entonces, una ciencia no va a ser más importante porque sea monolítica, sino porque sea más diversa en opiniones, en ideas. Es decir, eliminar los paradigmas y llamar a todas las disciplinas por científicas o acientíficas que se consideren, esto nos enriquece a todos los seres humanos más que empobrecernos. Entonces, la homeopatía, las microdosis, las flores de Bach, la acupuntura, todo ello existía, unas más recientes, unas más antiguas, pero existían, por ejemplo, en los Estados Unidos y fueron prácticamente barridas. Hoy la FDA es el gendarme de la salud en Estados Unidos y es quien autoriza o desautoriza el funcionamiento de una determinada terapéutica o determinados productos terapéuticos en el territorio norteamericano. También subrayé aquí un tema, digo, para no platicarles todo el libro, se vayan a entender a chiste, ¿verdad? hay que leerlo. Un tema que a mí me llamó mucho la atención, por ahí de 1800 y tantos, no recuerdo la fecha, hubo un estadístico que de nombre Pareto, quien estudió un poquito de estadística seguramente lo recuerda, y él definió un principio que le llamó el principio de 20-80, ¿sí? Y él decía que al tratar el 20% de las causas podíamos resolver el 80% de los problemas. Y precisamente incorporamos un capítulo porque la medicina convencional, la alopática, es al revés. Trata el 80% para resolver el 20%. Y a
de la herbolaria podemos hacerlo, como decía Pareto, es decir, trabajar el 20% de las causas para resolver el 80% de los problemas. En nuestro proyecto llega la gente para decirnos, oiga, si tengo dolores corporales y tengo mal sueño y tengo sequedad de boca y muchas ganas de orinar. Entonces, si nosotros nos pusiéramos en el plan de alópatas, diríamos, bueno, para muchas ganas de orinar, esto, para mal sueño, esto, para boca seca, esto. Pero simplemente una pregunta, disculpe, ¿cómo está su azúcar? Uy, no, pues estoy en 220. Bueno, hay que trabajar, es abatir su glucosa y con eso eliminamos todos esos síntomas que usted menciona. Y por ejemplo, precisamente la planta que les mencionaba, Guadalupe, con eso, aquí José puede dar el testimonio de esta situación. Una vecina de ella estaba alrededor de 750 de glucosa, ¿verdad, José? Y tomando Guadalupe en 15 días bajó a 250. Ni siquiera con metformina o incluso con insulina podría haber logrado esa reducción. Entonces, muy feliz que estaba la señora. En una ocasión nos reunimos ahí en su colonia y prácticamente todos eran, digamos, diabéticos y estaban muy contentos de poder estar consumiendo estas plantas porque les había logrado reducir el problema o minimizarlo o en sus casos eliminarlo sin mayores problemas, ¿verdad? Porque las pastillas luego te dan gastritis, te afectan los riñones, te afectan el hígado, etc. Entonces, no se trata de condenar o de hacer leña del árbol caído, ¿verdad? Con la alopatía, no. También qué bueno que existe, porque si nos duele la cabeza y no hay más remedio, nos tomamos una aspirina. O si tenemos un sauce cerca, nos agarramos un pedacito de corteza, hacemos un tecito, nos los tomamos, y el sauce es la fuente originaria del ácido acetilsalicílico. Entonces, bueno, de esto se trata el libro. No es un tratado de herbolaria, no es un libro clásico de herbolaria en donde viene el nombre común científico y después para qué sirve. No, es un libro en el que se habla de historia, se habla también de explotación, se habla de plantas medicinales, se habla de emociones. Entonces, es un libro precisamente diverso por eso, porque nosotros le apostamos a la diversidad en todos los sentidos. Este libro emerge precisamente de un proyecto que comenzamos hace ya varios años en Tequisquiapan, en el municipio de Tequisquiapan, que precisamente lo denominamos el arbolete. El arbolete porque es el árbol, primero es el árbol nacional, y es un árbol con mucho simbolismo, ¿verdad? El árbol ahí de Tacuba, en donde dicen que Cortés lloró la derrota ante los mexicas. El árbol de la noche triste, que bueno, debería ser de la noche alegre, en todo caso. Es un arbolete, significa árbol del agua, viejo sabio, árbol viejo, bueno, tiene muchas traducciones. Y son los famosos sabinos que crecen en toda la ribera del río San Juan, Hidalgo, hasta casi llegar a Veracruz. Entonces, y bueno, además tienen también propiedades medicinales. El arbolete, sus resinas, no son hojas, tienen otro nombre, los botánicos, a esas con agujitas, porque es una conífera, el arbolete es una conífera, y esas con agujitas tienen un nombre especial con los botánicos. Entonces, por eso le denominamos el arbolete, ¿sí? Y ¿cómo funciona? Bien, es un emprendimiento de la sociedad civil en donde la gente va y nos platica sus afecciones, le comentamos cuál sería la interpretación emocional para que también puedan ir trabajando esta parte, como les decía, ¿verdad? Es decir, si te sientes muy presionado por ciertas circunstancias, bueno, hacer un listado, jerarquizarlo y empezar a trabajar para ir eliminando estas fuerzas estresoras, de tal manera que en un momento dado muchas de ellas se van a resolver y tu estrés por sí mismo se va a reducir. Ahora, con plantas medicinales que particularmente nosotros trabajamos convertidas en microdosis, que son estos frasquitos que puse de muestra aquí en esta mesa, la microdosis es una terapéutica de origen mexicano desarrollado por un médico alópata hace aproximadamente 30-35 años, el doctor Martínez, que era un tipo con una conciencia social muy impresionante, tanto que era compadre de Genaro Vázquez Rojas, el guerrillero de
forense. Y bueno, su participación era tan intensa, nunca disparó, ¿no? Pero era tan intensa que en el coche, en el auto que atrapan a Genaro, era del doctor Martínez. Y por ese hecho, bueno, además de torturarlo, lo encierran en un cerezo 3 años, pero dicen que no hay mal que todavía no venga. Un doctorado dura entre 3 y 4 años, ¿no? Aproximadamente. Entonces me dieron la oportunidad de hacer un doctorado ahí en el encierro y le encargaron como área de experimentación la enfermería. Entonces pudo tener personas para experimentar sus procedimientos, y como él mismo decía en sus memorias, dice, algunas veces servía y otras veces no servía. Pero poco a poco las fue perfeccionando. Posteriormente al salir, ya saben que hay que estar yendo a firmar a cada ratito después de cuando uno es preso. Él se fue a trabajar a San Luis Potosí y posteriormente a la Universidad de Zacatecas. Trabajó en la Universidad de San Luis Potosí y luego en la de Zacatecas, donde él, por mutuo propio, empezó a trabajar con los celulares de la época, de la zona, perdón, y a conocer la herbolaria y precisamente a empezar a producir las microdosis. Y bueno, iba observando resultados extraordinarios. Sus abuelos habían sido homeópatas, ella tenía un conocimiento de esta naturaleza, y sistemáticamente va haciendo sus registros y lleva los resultados al primer Congreso Latinoamericano de Medicina Tradicional que se llevó a cabo en el estado de Morelos, y ahí había una delegación de cubanos de Cuba, ¿no? No de otra parte, porque hay de varias partes, ¿no? Y observan los resultados del doctor Martínez y dicen, doctor, vámonos para Cuba. Lo invitan, allá le ponen hospitales, gente que lo apoye, aparatitos y cosas por el estilo, para poder entender cuál era el mecanismo terapéutico de la microdosis. Las microdosis son extractos de plantas medicinales o de órganos animales o de minerales, igual que la homeopatía, pero la homeopatía en general es vía digestiva, es decir, se consume y va al torrente sanguíneo vía intestino, etc. Y las microdosis son vía nerviosa. Se colocan las gotitas en la punta de la lengua. En Cuba se descubre que viaja la señal con los quimioreceptores de la punta de la lengua al hipotálamo y a la corteza cerebral, y de ahí al punto de curación efecto. Es decir, lo que se está consumiendo a través de esta terapéutica no son ingredientes activos, sino son potencial eléctrico de las plantas, y cada planta de potencial es como una firma electrónica con un código de barras. El cerebro lo identifica y estimula al organismo para que haya una autocuración. Entonces, combinando las microdosis, combinando la gestión y administración de las emociones, nosotros contribuimos a que la gente pueda ir resolviendo paulatinamente sus problemas de salud, entendiendo que los problemas de salud, como decía al principio, no son un castigo divino, sino el resultado de una interacción de nuestro comportamiento con todo nuestro entorno económico, social, emocional, relacional, etcétera, ¿no? Histórico, ¿sí? Obviamente, por ejemplo, uno de los grandes problemas de salud humana son las llamadas enfermedades mentales, la esquizofrenia, el síndrome que le achacan a los pobres niños, de la hiperactividad y cosas. Mentiras. Ese sí es un invento terrorífico de la industria médico-farmacéutico. Ese padecimiento es totalmente una mentira. Obviamente, ¿qué pasa con los niños, por ejemplo? En la actualidad consumen una gran cantidad de carbohidratos, ¿sí? Y los quieren tener encerrados 8 horas sentaditos en su silla en la escuela. Después, en la casa, viendo televisión o juegos de video, ¿en qué momento queman esas calorías? Y cualquiera de nosotros puede hacer el siguiente experimento. Nos comemos un pastel de chocolate, así como para 20 personas, como solito, y después que nos amarren a una silla, 24 horas, y van a ver cómo los músculos se empiezan a mover solos. O sea, empezamos a tener un brincoteo. ¿Por qué? Porque necesitamos quemar esos carbohidratos. Entonces, ¿cómo se va a concentrar un niño que está saturado de carbohidratos, pero además la agresividad de la enseñanza escolarizada?
agresividad de las maestras y maestros cuando dicen, a ver, niños, les voy a enseñar sobre la historia de México cuando Cristóbal Colón. Digo, cualquiera de nosotros se duerme por el amor de Dios con esos métodos pedagógicos del siglo XVII, ¿no? Allá cuando se inventó la enseñanza escolarizada en Prusia, y que nos canta mucho en Flor, ¿verdad? Su canción de amor. Entonces, las afecciones son resultados de todo esto, ¿sí? Las enfermedades mentales, fíjense, se reunió en Estados Unidos, en esta universidad muy famosa, ¿cómo se llama? La más carota de Estados Unidos. Harvard, perdón. Se reunieron 500 estudiosos de las enfermedades mentales. Qué barbaridad, cuando leí los resultados, yo quedé, me dio risa, realmente, me dio risa. No emoción ni nada, auténticamente era un chiste. Se reunieron 500 especialistas a nivel mundial y llegaron a la famosa conclusión, después de datos duros, como de 3,000 o 5,000 pacientes. Bueno, ahí está en la página de CONACYT. Llegaron a la conclusión de que las enfermedades mentales tienen una influencia entre el 20 y 30% genético, y entre un 70 y 80% social, ambiental, económico. Eso ya lo había dicho Carlos Marx hace más de 100 años, ¿no? Entonces, pero bueno, realmente las tesis de Carlos Marx se ponen más duras con la ciencia, y sobre todo la ciencia positivista, la ciencia empática, y sobre todo la psiquiatría, que es una de las ciencias más duras, ¿no? Más duras me refiero en el combate de lo que ellos llaman charlatanismo y chamanismo y todos estos ismos, ¿no? Que por suerte los antropólogos lo defienden, ¿no? Entonces, bueno, de todo esto hablamos un poquito en el libro, pero para no agobiarlos con mis historias, y mucho menos, a mí lo que me encantaría es que pudiera hacerse preguntas, y sobre todo, además de las preguntas, llevarse la idea para poder hacer, como le decía un compañero, poder estructurar mayores redes sociales, ¿verdad? Fortalecer el tejido social y con esto poder llegar a mejorar y fortalecer la salud comunitaria. Muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta, o todas las que sean, ¿sí? Yo brevemente, dos pues. En lo particular, la cuestión del control del azúcar, o que empieza uno de sí, no hay posibilidad, a reserva de que se vea todos los documentos. Claro, la hiperglucemia o la diabetes, como se le conoce, dice la gente, la diabólica, es una afección que se genera presente por el exceso de azúcar en el torrente sanguíneo. Hay otra afección muy desconocida, pero muy publicitada en los refrescos, sobre todo en esos refrescos cero y sin azúcar, que dicen hasta bajito, en letras chiquitas, precaución, contiene fenilalanina, no la tomen los fenilcetonúricos. Uno dice, ¿qué será eso? Yo sé de fenilcetonúrico. Bueno, es muy similar. El azúcar en los diabéticos se convierte en un veneno, y la fenilalanina en los fenilcetonúricos exactamente igual. Sí, entonces hay que consumirla. Pero ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué se me sube el azúcar? En primer lugar, y seguramente la persona es muy enojona, muy biliosa, muy aprensiva, muy insatisfecha con la vida. Se calcula en México alrededor de unos 40 millones de diabéticos diagnosticados. 40 millones. Y las expectativas que nos formamos en general son muy superiores a la realidad, ¿verdad? Porque nos venden un modelo de consumo en la que tenemos que ser hombres y mujeres de éxito, es decir, ganar muchísimo dinero y consumir más. Siempre vamos a tener que consumir más de lo que ganamos para ser hombres y mujeres de éxito. Entonces, obviamente, todo esto nos va causando estragos. Nos vamos frustrando, nos vamos enojando con la vida, y a cada enojo, y esto está documentado desde principios del siglo pasado,
En cada enojo, en cada actitud de esta naturaleza, el hígado inyecta azúcar al torrente sanguíneo. Y podríamos hacer la prueba, ¿no? Agarramos a alguien que conozcamos que se le sube la glucosa, le medimos la glucosa, luego lo hacemos enojar y luego se la volvemos a medir. Qué mala contestación, ¿no? Pero bueno, podríamos hacerlo. Los científicos lo hacen con ratoncitos, les tiran el páncreas y bueno, ya se eleva la glucosa. Se va elevando, ¿sí? Pero el páncreas no tiene suficiente capacidad para producir la insulina necesaria. La insulina abre las células o permite, las hace permeables para que entre el azúcar y se conviertan ATPs o ADPs, que, bueno, los bioquímicos saben que esto es lo que nos da la energía para movernos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abatir la glucosa. Uno, administrando y gestionando nuestras emociones. Y segundo, dentro de la herbolaria, bueno, existen muchos, pero una de las plantas más emblemáticas para abatir la glucosa es el guanumo. En tecito, en microdosis, en cápsulas, en lo que se quiera, se puede consumir microdosis de guanumo. ¿Por qué no se le hace tanto escándalo al guanumo en la publicidad? Pero sí al guareque y a la moringa y todo esto. Todo es negocio, ¿sí? El guanumo crece en todas las selvas tropicales de México, desde el sur de Tamaulipas hasta la península de Yucatán, y le da la vuelta por Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y el sur de Sinaloa. Con unas manchas impresionantes. No debería haber diabéticos en México, aunque se enojaran. No importa. Pero con guarumo se les abatería la glucosa. Pero ayuda al páncreas, ¿qué hace ese guarumo? El guarumo tiene dos componentes, la isolitina y el ácido clorogénico, que también lo tiene el café verde, pero en menor cantidad. Entonces la isolitina y el ácido clorogénico, que ha sido estudiado por los científicos de la UNAM, tienen la propiedad de evitar que el hígado inyecte glucosa al torrente sanguíneo. Por lo tanto, y la elimina vía orina o vía fecal. La glucosa no entra al torrente sanguíneo, por lo tanto no se eleva la glucosa. ¿Por qué les decía que todo es negocio? Porque la moringa se han hecho plantaciones, del guareque también, que también son buenos, no voy a decir que no, pero se les hace más escándalo porque ahora hay que recuperar la inversión. O si se trajo la moringa del extranjero, pues hay que venderla. Y el guarumo está aquí, en México. Incluso aquí muy cerquita en San Luis Potosí, ahí por se me olvidó de su Valles, antes de Valles, toda esa zona de la Huasteca, toda esa zona, hay manchones de guarumo impresionantes, ¿no? Entonces, en realidad no debería haber diabéticos. Y quería hacer un comentario: en alguna de sus intervenciones, el nuevo presidente electo dijo que con el 20 o 30%, por ahí del presupuesto del Seguro Social, se podría resolver los problemas de salud de la población mexicana con mucho menos. Con herbolaria, con un 10% del actual presupuesto del IMSS, así con toda la corrupción que hay, no importa, con todo, con el 10% del presupuesto del IMSS, con herbolaria se le podría dar salud, o bueno, contribuir a la salud de todo el país, de toda la gente, e incluso los inmigrantes, ¿no?, incluidos. Entonces la herbolaria es muy importante, y bueno, ahí no sé si resuelva tu duda. Algo, o sea, sí, en parte, evidentemente eso maneja usted. Sí, exacto. Ahora, por ejemplo, también el diabético, cuando la glucosa se incrementa en torrente sanguíneo, la sangre se hace más, pierde velocidad en la circulación, por eso siente entumecimientos de extremidades, de manos, de pies, o también dolores de cabeza. Es decir, no se está oxigenando bien los tejidos. Entonces, recomendamos, por ejemplo, ortiga y ginkgo para que la sangre se haga más fluida. O también sauce. El sauce es como la aspirina, ¿verdad? Les decía hace ratito, si ven un árbol de sauce, tienen unas hojas o pedazos de cortezas en su tecito, y eso sustituye a la aspirina. También el diabético se siente muy cansado, muy agotado, o sea, llega de sus actividades diarias, no tiene ganas de hacer nada. Entonces, bueno, en una mezcla de herbolaria, por ejemplo, guanumo, ortiga y ginkgo, los hongos adaptógenos como ganoderma, y estos le dan mayor capacidad
física e intelectual. Entonces, lo que vamos nosotros precisamente, no somos médicos, no queremos sustituir ni mucho menos a los galeros. Si la gente está tomando metformina o se está inyectando insulina, en este caso de los diabéticos, esa es su decisión, ¿verdad? Seguir con ese tratamiento o irlo optimizando. En ningún momento nosotros señalamos que somos sustitutivos de una X terapéutica, pero sí complementaria, exacto. Y conforme se van sintiendo las mejorías, la gente puede ir optimizando la medicina alopática. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y la presión alta? La presión alta, la presión alta, por ejemplo, olivos, zapote blanco, palo de Brasil, son plantas muy emblemáticas para reducir la presión arterial. Pero la pregunta siempre es, ¿por qué? Si nosotros vamos con el médico, oiga, fíjese que ya nos toman. Oiga, no, qué barbaridad, usted es hipertenso, ¿eh? Ya, aquí está esta pastilla de por vida. ¿Cómo queda? Ya tengo 20 pastillitas de por vida. Cuando yo digo una pastilla de por vida es que no está curando ni sanando. Y para nosotros la palabra no es curar, es sanar, porque hay que trabajar el cuerpo y el alma. ¿Sí? ¿Y qué tiene el hipertenso? Hay dos clases varias clases de hipertensión. Una, cuando hay mucho colesterol y triglicéridos, que también tiene su connotación emocional, ¿sí? Y también una hipertensión reactiva. Es decir, lo mismo podemos hacer. A ver, le medimos la presión arterial ahorita, le pegamos un buen susto y luego se la medimos y obviamente la presión arterial se dispara o se enoja o cualquier de estas situaciones y la presión se llama hipertensión reactiva. Incluso no recuerdo si la Escherichia coli o un parásito de estos, cuando nos da esta enfermedad, nos volvemos hipertensos, entre comillas, y nos empiezan a medicar la hipertensión cuando tenemos un parásito de esta naturaleza. Entonces, antes de empezarse a tomar una pastilla para la hipertensión, mejor hacernos un análisis de sangre o lo que corresponda para desechar la posibilidad de tener, no recuerdo si la Escherichia coli o otro microorganismo que nos eleva la presión. Pero si ya se tiene registrado que hay una hipertensión, los olivos, zapote blanco y palo de Brasil son tres plantas, entre otras, emblemáticas para controlar y reducir la presión arterial. Perdón. Mire, yo tengo un hermano que es diabético, tiene muchos años y se mantuvo un buen tiempo, 15, 20 años muy bien, incluso corría y de repente, de un bajón, que de aquí a allí no podía caminar. Bueno, últimas fechas, no le miento, esta es una prueba así de expedientes, que análisis, que una bacteria, y no le pueden encontrar que hay bacterias. A últimas fechas ha estado, y eso porque yo lo leí o lo vi en internet. Le digo, ¿y por qué no te tomas tantito bicarbonato con limón? Y es lo que lo ha estado un poquito levantando. Ahí va muy bien, ya callado. Hasta quiero como correrse, pero todavía no. A últimas fechas, el lunes estaba platicando con él, ¿cómo te sientes? Ya más o menos, dice, me tomo aproximadamente como 1 litro de agua por carbonato y 2 limones. Me está haciendo mucho bien. Pero dice, ¿qué crees? Dice, estoy platicando con una persona que me dice que lo efectivo para esto no hay más que las células madre. Y ahora anda con esa idea de las células madre. Sí. ¿Qué tanto es? Porque no es que se te compone, te regenera el órgano que tengas mal y que... En realidad de las células madre, pues yo no les podría hablar, no soy especialista en este tema, digo, difícilmente, no creo que haya nadie que sea especialista en todos los temas, ni mucho menos, ¿no? Yo soy doctor en biotecnología y aprendí de un poco. Entonces, lo de las células madres, pues no sé, pero fíjense, ¿por qué podríamos pensar, hipotéticamente hablando, que el agua con bicarbonato está haciendo bien? Este es otro tema muy importante. Está alcalinizando el agua, efectivamente. El agua que nos venden, yo no sé esta agua, pero el agua de marca, Bonafont, Ciel, Epura y todas las demás, su publicidad lo dice, agua sin nada. No lo digo yo, lo dicen ellos.
agua sin nada, ¿no es cierto? Bueno, el agua natural, el agua de la llave tiene alrededor de 73 minerales, el agua así tiene 13, sodio y otras cositas, ¿no? Pero además en cantidades infinitas, porque entonces, ¿qué estamos haciendo en nuestro organismo? Estamos haciendo una lixiviación de todos los minerales. Sin de barrido, un lavado profundo. Científicos norteamericanos, que no estoy diciendo de izquierda y de derecha, científicos norteamericanos encontraron que en las heces humanas, así en los centros donde juntan todos los drenajes, hay una gran cantidad de oro, tanto que ya costeaban sacar el oro de la popó humana, y están metidos en eso. Ahora las minas ya son en California, sin los drenajes. Entonces imagínense, ¿por qué menciona eso? También están en los artículos, no estamos inventando. Si se sale el oro, se sale la plata, se sale el magnesio, se sale, bueno, somos la tabla periódica de Mendeleev así completita. Y cada elemento tiene una función fundamental, pero además tenemos microgramos, o sea, 0.00001 de esas cosas, ¿no? De esos metales, de esos minerales. Entonces, fácilmente, si tomamos mucha agua, sin nada, lixiviamos. Por ejemplo, si se nos sale litio, literalmente se nos cae la chaveta. Nos da una especie de Alzheimer profundo, no nos acordamos ni de dónde vivimos, ¿no? Yo tuve un maestro que le salió el litio y literalmente me lo encontré en la calle y no se acordaba ni de dónde vivía el pobre, lo tuve que llevar a su casa. Entonces, hoy esta terapéutica, bueno, de hecho, venden en el mercado muchos suplementos alimenticios, que de magnesio, que de esto, que del otro, pero tampoco podemos caer en el miedo de decir, bueno, no, ¿cómo todo esto por si algo me falta? No, lo que tenemos que hacer es recuperar el sistema tradicional de purificación de agua. ¿Cómo? Hirviendo nada más. Hervirla 10 a 15 minutos en la casa, como le decían nuestras abuelitas, y hay que preguntarle a las abuelitas, ¿qué haces con esto? ¿Qué haces con otro? Porque la ciencia verdadera, la ciencia más importante, son los conocimientos de nuestros ancestros. Las grandes farmacéuticas aprendieron de los indígenas de África, de México, de Australia. Sí, señor. Yo nunca compro agua de esas. La saco de la llave normalmente y la hiervo. Exacto, sí. De eso lo tenemos que hacer todos. Y como la vida moderna es complicada. Pero a mí me han comentado, yo también como agua de la llave, pero me han comentado, no, es que tiene plomo. Entonces, si eso, pues, no es. El plomo es pesado. Nada más que en la vasija, en donde hierva el agua, se queda sedimento. Se queda blanco. Se queda blanco. Es una sal, sí, podríamos hacer, incluso vincularnos, por ejemplo, aquí con la Facultad de Química. Ellos están haciendo este proyecto de Aguac y ellos son especialistas en el agua. Entonces podríamos preguntarles que incluso los estudiantes podrían hacer un proyecto de muestreo de aguas en todos los municipios de Querétaro, de agua de la tubería, no me refiero de ríos y eso, ¿no? Que además están hipercontaminados. No, de la tubería del agua, para muestrearla y saber cuáles son sus componentes y qué riesgos habría. Se supone que el agua de la llave tiene una calidad de consumo humano. Simplemente como hay fugas y hay tuberías rotas, por eso se recomienda hervirla para cualquier precaución, ¿verdad? Que si tiene alguna bacteria, pues la eliminamos con la temperatura. ¿Sí? De hecho, antes no servía. Cualquiera tomaba agua de la llave, terminaban un partido de fútbol y iban allí a la manguera y ahí tomaban. Lo que pasa es que ahorita son las fuentes de suministro donde viene el agua. Hay, según el tipo de minería o algo así, donde ve que usted en Querétaro traiga el agua, se hacen ese tipo de metales pesados, plomo, pues inclusive mercurio. Sí, exacto, por los ríos. Eso se puede detectar con las manchas analíticas, precisamente, sí. Como se dice, o sea, para determinar los cationes sólidos, o sea, los compuestos que traen. Y de ver, como dice la señora, si tiene plomo, no tiene plomo. Sí, usted de la Facultad de Química. Yo soy de químico. Perfecto. Pero sí, eso es con la química analítica. Es eso. Entonces, para resolver esto, hacer un muestreo de aguas de tubería de todos los municipios
y hacer los análisis que dice el ingeniero, y de esta manera podemos decir, bueno, aquí sí hervimos, acá no, o prácticas, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, hemos computado algunas cuestiones, pues, digamos, tecnológicas, ¿verdad? Hay muchos filtros purificadores y nosotros estamos armando que usa un cartucho de cerámica de diatomita embebido en plata coloidal y en su centro tiene carbón activado. Entonces la carcasa de poliestireno de alta densidad se conecta a la tubería, la entrada y la salida, y es más efectivo por lo que el autoplaza. Claro que también hay otros autoplazas de 3 partes, con luz ultravioleta, y bueno, todas las sofisticaciones que se quieran. La ventaja es que es muy económico y muy duradero. Entonces, también estamos tratando de impulsar, no como negocio, sino como idea de que tomemos esto en manos de la sociedad civil, con los científicos, con los maestros, con los especialistas, y que podamos, como dice el Maya, para ser universitario puedes cambiar el mundo, ¿no? Entonces, con la ciencia y con el conocimiento tradicional podemos lograr ser autónomos, ser independientes de los fármacos y de otras tantas cosas que, si bien es cierto que están ahí y que nos pueden auxiliar en un momento determinado, pero usándolos exageradamente también nos causa daño. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Sí, en uno de los folletos mencionan que ustedes están proporcionando atención mediante el uso de tecnología europea. Entonces, a partir de lo que estás comentando de la importancia de no descuidar la parte emocional de los padecimientos, ¿esta tecnología te da algún indicio de ese aspecto también? Sí, esta tecnología se llama bioresonancia cuántica. Tiene aproximadamente también 30 40 años que se empezó a desarrollar. La empezaron a desarrollar unos ingenieros técnicos y científicos europeos, en su mayoría alemanes, que midieron en la acupuntura. Ya ven que cuando nos ponen la agujita, los acupunturistas giran la agujita, ya sea en el sentido de la manecillas del reloj, en el sentido contrario, a la derecha o a la izquierda. Y dice el especialista, es para que tu cuerpo gane o pierda energía. Decía Einstein, la materia no importa, la energía lo es todo, ¿no? Es decir, somos energía completamente. Entonces, si nos ponen o nos quitan energía, mejoramos o empeoramos, ¿sí? O si requerimos más, vamos a sanar, y si requerimos menos, también a quitarnos, vamos a sanar. Las células trabajan alrededor de menos 20 y menos 25 microvolts de energía para su funcionamiento cotidiano, y para su proceso de multiplicación necesitan menos 20, menos 40 microvolts. Esto está medido ya así con detalle. Entonces, este equipo, hay muchos, está el equipo Mora, está el equipo Helio, está el equipo Esquio, y hay muchos equipos. Lo que hacen, hay algunos muy simples que nada más miden los valores o los patrones energéticos del organismo para dar una especie de diagnóstico. Y decirte, bueno, ¿sabes qué? Tú tienes esto y esto y esto. Y ya, busca la solución. Y hay otros equipos más poderosos como el Esquio, el Mora o el Helio, el que nosotros utilizamos es el Helio, que además de analizar, no nos gusta usar el término diagnóstico porque es muy propio de la medicina y entonces entramos ahí en shock ideológico. Se hace un análisis de los patrones energéticos del organismo y se identifican cuáles están fuera del promedio. Y entonces el equipo, una vez que identificado, se hace la conexión con una interfase entre el individuo y la computadora para poder traducir esto en un lenguaje visual. Y están las terapéuticas en el software, y entonces empieza a aparecer lo que se llama bioresonancia, porque se estimula al organismo para que resuene, para que se corrija a sí mismo, es decir, dar simplemente los estímulos eléctricos de bajo voltaje. Obviamente no crean que son descargas eléctricas fuertes, no se perciben, no se sienten, simplemente son milivolts. Entonces estimula al organismo para que se eliminen las dolencias. Y bueno, con resultados, la verdad, bastante extraordinarios y rápidos. Es decir, gente que llega con dolores que no se le quitan con nada. Yo les explico, bueno, es que no hay ibuprofeno para los dolores del alma.
necesitamos otras cosas. Y precisamente este tipo de terapéuticas en Alemania, que es donde fabrican este equipo, ya hay una licenciatura en bioresonancia cuántica. En España hay diplomados y hay cursos cortos. En Colombia se está trabajando mucho este tema. Ya hay un equipo de bioresonancia registrado en la FDA. Entonces, poco a poco, las terapéuticas complementarias, alternativas, o como se le quiera llamar, van ganando terreno. Recientemente en Cuba hubo un encuentro y la gente de España fue a presentar el equipo para estimular a los científicos cubanos a que lo usen. Todavía no sé, como que no se emocionan tanto, pero bueno, poco a poco, y no hay nada como probarlo. Es decir, todas estas terapéuticas, las microdosis, la herbolaria, la herbolaria en tecito sí tiene uno que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay plantas tóxicas que si uno se pasa de cantidad, pues sí puede sufrir algún problema, ¿verdad? Por ejemplo, el famoso tolvache, ¿verdad? Que decían que era para enamorar, para que la chica o el chico cayera rendida a tus pies. Bueno, en realidad se acortaba, y si se pasaba de dosis, pues quedaba en el viaje eterno. Y hoy el tolvache ya sintetizado, fíjense qué interesante es esto, qué bárbaro. Hay un fármaco que se usa para cuestiones de dolores estomacales e intestinales, se me olvidó quitar el nombre, y que fue sintetizado a partir de un tolvache de Egipto. Hay muchos datura. Y esta empresa farmacéutica de origen alemán, que casualmente emerge así poderosa después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, pues ya ustedes imagínense de dónde sacó el capital, ¿no? Tiene una planta de producción, la mayor planta de producción de este medicamento y otros, no lo van a creer dónde, en Xochimilco, el corazón de la herbolaria del altiplano mexicano, ¿sí? Entonces, y de donde es precisamente fueron originarios Juan Badiano y Martín de la Cruz, autores del Códice de la Cruz Badiano. Bueno, ahí en Xochimilco enclavaron, así como una estocada gigantesca, esta empresa farmacéutica, donde producen este fármaco para distribuirlo en todo el mundo, a partir de las sustancias activas del tolvache, que también la tiene la belladona y que también la tiene infinidad de plantas, las llamadas plantas mágicas de poder. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Tengo dos preguntas. La primera, si uno quisiera ir a una consulta al alguien en algún lugar donde lo pueda ver. Y la segunda pregunta, yo tengo hipotiroidismo, me lo diagnosticaron hace como 10 años, más o menos. Tengo 1 año y 6 meses, más o menos, 1 año y 4 meses, que dejé la pastilla. ¿La dotiroxina? Sí, logré bajar de peso muchísimo. Y una doctora naturista me dijo: es que tú no estás enferma, vamos a retirarla, si no lo hubieras logrado bajar. Claro. Entonces la dejé. Ahorita ya tengo 2 meses que estoy arriba de mi tiroides otra vez. Sí. No me regresé. Bueno, tuve un pequeño problema, siento que fue lo que hizo que explotara otra vez, si volviera a subir. Estoy en 8, ahorita el último análisis que me dieron, pero no me ha regresado la pastilla. Estoy necia que quiero regresar la pastilla, pero no hay que tomarme naturalmente. Busqué algo de información, apareció en un taller de salud y naturaleza, me decían que tomara la de San Juan, pero la extranjera, no la mexicana, para que me ayudara un poquito al cansancio y todo eso, pero no sé qué más tomar. Por eso me preguntaba dónde puedo ir. Sí, nosotros estamos en Tequisquiapan, y probablemente podamos tener, ojalá lo logremos, ¿verdad?, aquí en Farmaguap, tener disponible la microdosis para la comunidad universitaria, pero por lo pronto estamos ahí en Tequisquiapan, en la calle 1941, de local 3, esquina Matamoros, ahí en la entrada de Tequisquiapan. La consulta es gratuita, lo único que, pues, obviamente tenemos que cobrar las microdosis o los libros o los objetos, ¿no?, para poder que esto sea sustentable. Sí, y bueno, además para nosotros es muy importante que todo esto sea de bajo costo. Las microdosis tienen un costo de 65 pesos y alcanza para tener un tratamiento
Además es un botecito muy moderno, es aerosol, ya no hay que estarse peleando con el botelito. Entonces, bueno, hemos conjuntado las cuestiones modernas y la cuestión ancestral. Por ejemplo, en el caso del hipotiroidismo se recomienda nogal, fucus, equinacia y algunas otras plantas. Los hongos adaptógenos serían muy buenos para darle mayor vigor, mayor capacidades físicas e intelectuales. En fin, y nosotros hablamos ahí de toda la semana, de lunes a viernes de 3 a 8 de la noche, y sábados y domingos de 10 a 1 y de 3 a 7. Y con todo gusto, Perdón, pero a ver, ¿por qué no se anima a venir un día a la semana aquí? Bueno, sí, nos han dicho, y sí, de hecho, antes de la charla hablé con la gente de Barbaguá y le dije, mira, si logramos poner aquí un punto de distribución, pues venir a dar charlas y una especie como de consulta, ¿verdad? Para una vez a la semana, una vez cada 15 días. Pero sobre todo lo que más nos interesa también no es caer en el mismo juego de los procedimientos clásicos de que nosotros nos convertimos en ¿cómo se dice? En un punto de referencia, sino más bien que mucha gente se anime a trabajar desde su propio conocimiento, desde su propia especialidad, en alguna terapéutica. Bueno, hay que estudiar un montón. Eso no nos podemos escapar, o sea, porque si no caemos en la cuestión del merorismo, ¿verdad? De que nos enteramos de alguna cosa y ya creemos que esto es lo mágico. No hay nada mágico, en realidad todo es energía, es química, es física, es biología, ¿no? O sea, aunque no sepamos de qué se trata, están interviniendo esas fuerzas de energía, esas mezclas químicas, todo esto, ¿no? Las emociones es energía, ¿verdad? Entonces, somos lo que pensamos y lo que comemos. Exacto. Perdón, alguien tiene una pregunta por acá. Por allá, sí. Ah, sí, perdón. Sí, no voy a resultar procas, pero tengo la tentación de saber. Hay opiniones en el sentido de que la orina humana consumida genera algún tipo de daño, pero ¿qué hay al respecto? Pues sí, tampoco, tengo que ser sincero, tampoco soy especialista en la orinoterapia, que también se ha posicionado. Se hacen incluso vacunas, se extrae la orina, se purifica y luego se hacen vacunas. También se extrae la orina y después se ingiere. Hay muchos métodos, pero en realidad no sé sus principios de funcionamiento. Entonces, valdría la pena informarse más para no asumirlas como algo, pues así como que me hizo bien y ya, ¿verdad? Sino, como decía el ingeniero, ¿verdad? Es decir, ¿qué contiene, por ejemplo, guarumo? ¿Cómo es que evita la glucosa? Y eso, varios científicos de la UNAM lo han investigado así a detalle, y sus artículos están en revistas de primer nivel, ¿no? Revistas alemanas y europeas. Digo, no por ser malinchista, pero son más rigurosas. También hay revistas mexicanas muy buenas y muy rigurosas, ¿no? Pero como que les da más caché publicarlas en Europa y Estados Unidos. Pero sí, no le podría responder, no desconozco su funcionamiento y cómo está el procedimiento fisiológico. ¿Sí? Perdón, mira, yo tengo que retirarme y quisiera saber si va a vender su libro. Sí, el libro se vende, cuesta 250 pesos. También ya está disponible en las 4 librerías de la UAP, aquí en el campus, en el aeropuerto, en el centro. ¿Dónde está? No recuerdo. Exacto, es la del centro, ¿verdad? Filosofía y Letras, aeropuerto, campus, aquí de Cerro Las Campanas, y me falta otro que se me olvidó. ¿Y ahorita se va a vender? Sí, se puede adquirir, claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿El guarumbo se puede producir en este clima? En los inviernos fuertes, yo me traje un guarumbo de Yucatán, precisamente un poquito para tener información, y murió. Bueno, fue uno, no puedo decir con eso, tendríamos que hacer varios ejemplares, qué sé yo. Querétaro es un terreno fabuloso, crece casi todo, crece plantas tropicales, plantas templadas. Bueno,
todo. Entonces, digo, un ejemplar no es representativo, es decir, el experimento con un ejemplar no es representativo, pero podríamos intentarlo, ¿verdad? Pero aquí en San Luis Potosí, claro, ya empieza la Huasteca y ya es trópico, ¿no? Pero no te podría responder si crece. El mío se puede. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? No más para el sistema inmunológico. Lo que pasa es que yo tengo animales, tengo gatos, y hay algunos, me ha ayudado las bolsas de pirotecnia, a la 30 cepas, por 15, 30 cepas, para que se mantengan, porque uno tiene leucemia. Y, sí, los otros individuos tan fuertes rechazan el virus. Y es lo que nos ha mantenido un poquito eso del sistema inmunológico de los gatos. Sí, Los sanos se han mantenido relativamente sanos, a diferencia de los otros que están. ¿Qué son, perdón? Gatos. Gatos, ok. Sí, podrías probar. También la microdosis y la homeopatía y todo esto funciona en las mascotas o en los animales domesticados. Así es. Precisamente con esta evidencia podemos un poquito, claro, no estamos en experimentación científica así muy positivista para poder tener elementos comparativos, para decirle a los científicos duros de que no es placebo, ¿verdad? Porque uno, si yo le digo a alguien, mira, estas gotitas se van a hacer muy bien, uno podría decir, no es que no estás influyendo acá ideológicamente, pero si agarramos un gatito o un perro y le damos y se sana, bueno, ahí está la evidencia de que no es placebo. No, inclusive una ecuación determinante, algún día vos les dan las gotitas en el agua, el excremento lo hacen bastante bien. Sí, por ejemplo, en ese, entre otras cosas. Podrías probar NIM y equinacia, entre otros, para fortalecer el sistema inmunológico de los ayudarlos a que. Exacto. La leucemia no tiene nada, ¿verdad? También los hongos adaptógenos, la hierba de San Juan, ¿qué otro? Y todos los antioxidantes. Por ejemplo, nosotros, bueno, después de revisar un montón de literatura, no tenemos un laboratorio como las de las universidades para estar probando cosas. Entonces, bueno, con nuestros conocimientos académicos y estar leyendo apasionadamente todo lo que cae en nuestras manos, la gente nos ha pedido poner un protector solar, ¿sí? Y bueno, te metes en el área de la dermatología y dices qué barbaridad, ¿no? Pero bueno, hay que también estar, ¿cómo se dice?, acercando cosas a la gente. Y regresamos a la época prehispánica, ¿sí? Nuestros ancestros utilizaban para hacer tintes la grana cochinilla, ¿se acuerdan? Que es un colorante rojo impresionante. Bueno, es un antioxidante tan poderoso que puede ser utilizado como protector solar. ¿O sea, untado? Sí, se prepara un ungüento, de hecho, dentro de un poquito ya lo vamos a tener disponible, pero se prepara un ungüento y ese se pone y protege de los radicales libres y de los rayos ultravioleta. Claro, el problema va a ser encontrar la cantidad ideal para no quedar rojo. Ese va a ser el único problema. Pero bueno, a lo mejor a alguien le gusta un poquito de quedar medio rojizo. Nada más ese es nuestro único problemita, que la gente no vaya a quedar roja. Pero fíjense cómo podemos, y ese es un animalito, ¿verdad? Que crece en los nopales, en toda esta zona de Guanajuato, Guerrero, Hidalgo. México es Oaxaca, Nochistlán, Oaxaca, es el centro de origen y de vegetación de la grana cochinilla. Y en México casi ya no se cultiva. Ahora se cultiva así grandes extensiones, pero hasta donde alcanza la vista en Perú, y Perú es el principal exportador de grana cochinilla, pero la de México es de mejor calidad. Entonces, fíjense la importancia y la riqueza bárbara que tenemos. Entonces, los universitarios, yo creo que tenemos una gran responsabilidad en no perseguir, es decir, no persigamos la moda que establecen las grandes corporaciones norteamericanas y europeas. Nos podemos generar, innovar y ser muy creativos con lo propio, preguntándole a las abuelitas, preguntándole a nuestros ancestros que todavía viven, ¿qué hacían? Por ejemplo, imagínense un jabón totalmente biodegradable, un detergente biodegradable. Los muchachos se quedan asombrados y empiezan en la facultad de química a hacer sus mezclas, y la abuelita dice, ay muchacho, con jaboncillo, con eso lo vamos en los ríos.
y no contaminamos el aire, porque es biodegradable. Y así, infinidad de cosas que la naturaleza nos provee para que seamos sustentables de verdad, no nada más de publicidad. ¿Alguna otra comentario o pregunta? ¿Sí? Ahora también han proliferado mucho tiendas donde se ofrecen productos múltiples de origen polario y etcétera. ¿Hay alguna manera en que uno pueda saber que el producto es de calidad? Sí, precisamente, bueno, es que el etiquetado, por ejemplo, las grandes cadenas piramidales que ofrecen, y que es toda una mafia, como decía López Obrador, también es una mafia esto. Por ejemplo, existe la Asociación Nacional de Productores de Suplementos Alimenticios, conformada por Amway, Just y esas marcas. Y si uno busca dónde está la dirección, porque yo me quiero asociar, una institución, digamos, un tanto fantasma, ¿no? Por llamarle de alguna forma. Yo he, por curiosidad, no digo que así sea todo, pero yo he buscado los productos y muchos de ellos ponen los nombres científicos. Pero entonces con el nombre científico no puede tener más información, pero cuando busco ese nombre científico en internet no existe. Entonces, así como que uno se queda, ups, entonces, ¿ahora qué hago? Bueno, nosotros, por ejemplo, ¿qué hacemos con nuestros productos? Además de ponerle el nombre común, le ponemos el nombre científico. El nombre científico tiene también varios sinónimos, pueden existir varios. Por ejemplo, está la enciclopedia de medicina tradicional que elaboró la UNAM y que está disponible en internet, y es una buena guía. Está también Banco de Datos de Estados Unidos con nombres científicos. Entonces, si después de una búsqueda intensa no aparece el nombre científico, es que en realidad es un invento del productor. El nombre científico nos puede ayudar para saber si al menos la etiqueta es correcta. Ahora, de ahí a que el producto contenga lo que dice, pues los químicos, yo no sé, ingeniero, si hay manera de agarrar una pastilla y si dice que tiene cúrcuma, hacer un procedimiento para saber si tiene cúrcuma. Yo no sé, la verdad, si eso sea posible. Pero bueno, tratar de estudiar lo más posible antes de consumir cualquier cosa. Normalmente somos un tanto acríticos, ¿verdad? Porque la misma enseñanza escolarizada nos vuelve obedientes. Y es un credo. Desgraciadamente la ciencia se ha convertido también en una religión, ¿verdad? En la que los tipos de bata blanca nos dicen tal cosa, ya es esto. Entonces, no, tener pensamiento crítico. Sí, puede ser el doctor, puede ser la gran eminencia, pero bueno, yo quiero investigar. ¿Sabes qué? De entrada, yo siempre le digo a la gente, no me crean. O sea, yo lo que les estoy platicando es algo que yo hice, pero no es la verdad absoluta. Es simplemente un trabajo que yo vengo haciendo y que convoco, lo que sí convoco es al pensamiento crítico. Es decir, a contrastar todo lo que yo digo con nueva información y a decir, ¿sabes qué? Tú estás aquí diciendo mentiras, te equivocaste, además tuviste faltas de ortografía, qué barbaridad, tu libro es horrible. No sé, no digas eso. Oh, sí, estoy de acuerdo y me sirve mucho, qué sé yo. Es decir, tener esa iniciativa de decir las cosas, me gustó, no me gustó, investigué, contrasté, encontré, rechacé. O sea, todos son hipótesis finalmente que tienen que ser verificadas. Entonces, pero no hay un procedimiento para saber si exactamente lo que nos están vendiendo es lo que dicen. Pero muy abusado siempre, yo pienso que es muy importante siempre leer las etiquetas de lo que se está comiendo o tomando. Eso sí, al menos. ¿Usted, alguien por acá alzó la mano? ¿No? Es que la compañera como tiene muchas preguntas y no las quiere hacer. Yo le quería preguntar otra vez. Hace un ratito me dijo que para la presión alta es la moringa. En la moringa también, yo no la he cuidado tanto, pero los que sí beneficiados son olivo, zapote blanco y palo de Brasil. ¿Olivo? Olivo, las hojitas de olivo, del árbol de la aceituna, se las pueden hacer en tecito o en microdosis, como usted guste. Bueno, es olivo, palo de Brasil y zapote blanco. Zapote El zapote
zapote blanco maravillosamente crece en Querétaro por todos lados. Nomás está bien alto. Bueno, ¿y es el zapote, la fruta o las hojas? Las hojas, para necesito las hojas. Y además el zapote blanco es riquísimo. Qué barbaridad, qué sabrosura. Entonces, fíjense. Desgraciadamente también los árboles están muy, muy abandonados, porque simplemente aquí en la universidad, no aquí adentro no, pero aquí en el Cerro de las Campanas en la entrada hay un árbol zapote muy bonito y todo, nada más que están muy altos. Entonces se caen y todos se rompen. Sí, bueno, hace falta mantenimiento de los árboles. No se aprovechan. Normalmente se consumen de herbolaria las hojas, pero bueno, los químicos saben, y los biólogos, los especialistas saben que, por ejemplo, las plantas concentran los metabolitos secundarios, que son todas estas sustancias que nos hacen bien, ¿sí? O también nos pueden intoxicar en una gran cantidad, pero los metabolitos secundarios se concentran para mejorar o para fortalecer a la descendencia. Entonces, la hipótesis que no ha sido totalmente verificada es que en las semillas, porque es la siguiente generación, pudiéramos encontrar la mayor concentración de metabolitos secundarios, más que en las hojas, en las cortezas, etc. El doctor Martínez recomendaba hacer las microdosis utilizando flores, semillas, corteza o tallo, raíces y hojas. Él recomendaba utilizar toda la planta para hacer las microdosis. Pero valdría la pena en el terreno de la química extraer la sustancia de raíz, tallo, hoja, flor, fruto, etc. y medir su concentración y poder. Claro que imagínense, son 4.500 plantas medicinales reconocidas. Bueno, tenemos un trabajo ahí. Multipliquémoslo por 5 partes: raíz, tallo, corteza, hoja, flor y fruto. O sea, pónganle 5.000. Y semillas. 5.000 plantas por 6, 7 partes se vuelve un universo de estudio inabarcable. Entonces, pero sí es posible. Si trabajamos académicamente así, un montón de gente, sí es posible. Y sin tantos recursos económicos, no necesitaríamos tanto. Sí. Como principio o de una manera común, en la herbolaria, ¿qué es mejor? ¿En la hoja o fresca o seca? Bueno, es que depende. Siempre una de mis maestros de doctorado usaba mucho esta palabra, depende de las circunstancias. Si la tenemos seca, pues consumamos la seca. Si la tenemos fresca, consumamos la fresca. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Por ejemplo, si vamos a hacer un ungüento y lo usamos fresca, pues como el ungüento generalmente es oleoso, entonces va a ser un salpicadero y potencial quemada. Porque como tiene agua, pues va a ser un brincadero de ellos. Entonces utilizamos la planta seca. Pero si vamos a hacer una infusión, un tecito, pues planta seca o planta fresca. Ahora, también se dice que, por ejemplo, si utilizamos planta fresca, debemos usar el doble de la planta seca, porque por peso, ¿no? Es decir, el cuerpo humano tiene el 80% de agua, pues un jitomate, imagínense, tendrá como el 95% de agua, entonces cada planta tiene un porcentaje de agua. Entonces, si un cactus es más acuoso que, no sé, unas hojas de árbol. Entonces, eso depende. Pero si usamos normalmente para una infusión, pues ahora sí lo que agarramos con los 3 dedos, ¿verdad? En el pocillo. Y también verificar que no vaya a ser tóxica. Por ejemplo, 3 flores de tolvache en 1 litro de agua y nos los tomamos, nos damos un viaje que nos quedamos ahí la eternidad, ¿no? Y dependiendo, ¿de qué depende también? De la altura, el peso, la edad. No es lo mismo un niño de 4 años o de 2 años que un adulto de 30. No es lo mismo alguien que mida 1,80 a alguien de 1,60. El peso, todo eso influye. Hasta las características, ¿verdad? Por ejemplo, el 0.4% de los receptores de vacunas tienen problemas con las vacunas, pueden fallecer, el 0.04. Pero generalmente son niños muy desnutridos, enfermos, etc. Les ponen una vacuna y los pobres fallecen. Eso es estadísticamente hablando. Entonces, con la herbolaria, bueno, también la condición de salud, la nutrición, en la herbolaria tradicional, es decir, de infusiones, eso.
La ventaja es que el doctor Martínez inventó las microdosis y aquí podemos utilizar veneno de cobra o no sé, cualquier cosa, lo más tóxico que ustedes se puedan imaginar, hacemos las microdosis y ya no son tóxicas para el organismo. Esa es la ventaja de esta terapéutica, que no tiene ninguna consecuencia secundaria negativa y si no estamos enfermos de algo, pues tampoco nos va a hacer bien ni nos va a hacer mal. Y es recomendable tomar los tecitos en ayunas o después del alimento. Normal, bueno, cada planta tiene su recomendación, pero digamos así en términos generales de las plantas que conocemos así en los jardines, una tacita en la mañana y una tacita en la noche. En las microdosis, por ejemplo, la recomendación es 3 veces al día, en la mañana, media tarde y en la noche. Si son gotitas, 3 gotitas, y si es atomizador, una atomizada en la mañana, media tarde y en la noche, independientemente de la comida. O sea, con comida o sin comida. Exacto, con comida o sin comida. ¿Cuál es la diferencia entre un tecito y una microdosis? Ya hablamos de la vía terapéutica de la microdosis. Los tecitos son digestivos, es decir, los ingerimos, van al estómago, de ahí al intestino, y por la pared del intestino van a pasar el torrente sanguíneo, y de ahí el ingrediente activo va a estar haciendo el efecto. Y la microdosis es vía nerviosa, al hipotálamo y la corteza cerebral. Sí, señor, perdón. Bueno, era más o menos acerca del frasquito, o sea, de la microdosis. Es, vamos a decir, para cualquier tipo de malestar que tenga uno. Sí, como les decía, normalmente la gente nos platica cuáles son sus dolencias, sus afecciones, y nosotros primero lo que hacemos es, digamos, un breve análisis no para meternos en vida de nadie, ¿no?, sino para comentarle que en general, ese tipo de afección que nos comentan tiene la siguiente connotación emocional. Y bueno, que su trabajo interno es verificar si esto es así. Normalmente, cuando estamos enfermos de lo que sea, la principal es la negación, ¿verdad? Un alcohólico dice que no es alcohólico, un adicto dice que no es un adicto, un diabético dice que no es enojón, en fin, siempre la negación. Y bueno, la primera parte en la consulta es comentarle que la afección está asociada a determinados patrones emocionales, pero nosotros no conocemos a la persona. La persona tiene que reconocer internamente si es o no es así. Si fuera, bueno, hacer el trabajo interno para gestionar y administrar las emociones, para tener el principio de la sanación de su alma. Y entonces la segunda etapa es comentarle qué plantas, bueno, en la terapéutica que manejamos de la microdosis, le va a contribuir a equilibrar su padecimiento, para que se sienta bien. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, presión elevada y me dan mareos y me suba el oído y qué sé yo, pues no puedo, si me dicen que las emociones, les digo, mucho gusto, yo me tomo mi pastilla, yo lo que quiero es sentirme bien. Y efectivamente las microdosis nos llevan a sentirnos bien para que también podamos reconocer y hacer el trabajo interno correspondiente para ir armonizando nuestro entorno. Miren, por ejemplo, les comentaba que en enfermedades mentales se ha reconocido que armonizar las ciudades reduce sensiblemente las enfermedades mentales. Vayamos al DF, por ejemplo, es una locura el DF, y Querétaro va para allá, ciudad de Querétaro, ¿no? Entonces, simplemente algo de nuestro ambiente natural, como por ejemplo plantar mucha vegetación en las ciudades, reduciría sensiblemente las enfermedades mentales, porque ahora ya lo reconocen, les decía, ¿verdad? Del 20 al 30% es genético y del 70 al 80% el ambiente que nos rodea. Entonces, si gestionamos nuestras emociones, ¿qué significa esto? Arreglar nuestro entorno laboral, académico, relacional, emocional, ambiental, etc. Si vamos normalizando, armonizando todo eso, seguramente llegará un punto en que ya no tenemos ninguna dolencia, o estas se minimizan al grado que ya no hay problema y somos inmensamente felices. ¿Alguna otra? ¿En Texiapan, en dónde están? Estamos exactamente en Niños Héroes de Matamoros, que es la principal calle que va al centro de la primera gasolinera más antigua,
es el Niños Héroes, donde está el Seguro Social. Esa es Niños Héroes, y de ahí del Seguro Social, 300 metros adelantitos, ahí enfrente del Panteón Municipal, dicen ahí de broma los turisteros que es la colonia más importante de Tequis, porque la gente se muere por entrar ahí al Panteón. Aquí viene ya su dirección. Sí, ahí viene la dirección. No sé, ¿alguna otro comentario, sugerencia? Pues nada más para la adquisición de las otras, hacer posteriormente contacto, porque para ir allá es un poquito Caracas. Sí, pues sí, para las microdosis, también la gente nos consulta por teléfono, nos llama por teléfono, nos consulta, y si está muy lejos, se las mandamos por estafeta o por cualquier mensajería, con un cercano adicional de la mensajería, ¿verdad? Y que son 200 pesos, y pues se le puede mandar hasta 95 botecitos, ¿no? Por ese caso. Y ahorita, digamos, no trae el libro para qué exactamente. Sí, les platico así brevemente. Por ejemplo, traje un muestrario, ¿no? Porque no podía traer, son 100 diferentes. Entonces, por ejemplo, esta es de Elemuy o acá no voy a leer el nombre científico porque está muy chiquito, pero cada uno tiene el nombre científico y ustedes se pueden meter en internet. También conocida como Yumen, es excelente, también se usa en homeopatía muchísimo, es excelente para disolver cálculos renales y vesiculares y limpiar muy bien todas las vías renales, riñones, vejiga, letra, etcétera, y disolver los cálculos lineares. Hay mucha gente que también enojona las emociones son sumamente importantes. Cuando nos enojamos, la bilis va endureciendo, se van formando los famosos cálculos, que si nosotros sacamos esa bilis endurecida, parece un gis, incluso yo creo que podemos quitar en el pizarrón, ¿no? Entonces, normalmente los médicos no tenemos que operar, porque obviamente si yo abro, bueno, yo no soy cirujano, pero bueno, en el supuesto caso, si abro, tengo que abrir obviamente la piel, exponer la vesícula, abrir la vesícula, sacar los cálculos renales, suturar la vesícula y bueno, ir suturando todos los tejidos. Para ellos es más fácil quitar la vesícula, pero después se arma un relajísimo digestivo porque el estómago, después al final del estómago está el duodeno se conecta con la vesícula para que cuando consumimos lípidos se inyecte bilis y se metabolicen los lípidos. Cuando no ocurre esto, los lípidos o las grasas se fermentan y hay inflamación, hay dolor y hay malestar. Entonces, lo último recomendable es cirugía de vesícula. Y con el EMUI, aún en situaciones graves, bueno, no dejemos que lleguemos a grave, ¿verdad? Cuando empecemos a tener ciertos problemitas, incluso hasta preventivo, 2 veces al año, un mes, por todo enero y todo junio o julio, tomar el EMUI y seguramente nunca vamos a tener problemas vesiculares. Luego, por ejemplo, hicimos microdosis de chaya. La chaya pues, es una planta de la península de Yucatán. Se da maravillosamente aquí en Querétaro. Bueno, frondosísima. La chaya se puede consumir en agua, se hace agua de limón y se le licuan hojitas de chaya y queda riquísimas, tradicional de la gastronomía yucateca. En microdosis o en agua o en tecito es muy útil para la gente con anemia. Ayuda en este asunto. Traje por aquí árbol orquídeo. Árbol orquídeo también es de la flora yucateca y nacional, es Babuinia de Baricata, su nombre científico, y fue estudiado por unos jóvenes de San Luis Potosí para control de peso. ¿Cómo funciona? Bueno, aquí a lo mejor recibo una crítica del químico, digo, uno no es especialista, no es especialista en todo, ¿no? Pero no, pues también es enriquecedor, ¿verdad? Resulta que, según la información que hemos tenido, bueno, se incrementa peso principalmente por la ingesta de alimentos. Pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué me la paso comiendo botanitas y todo? Porque esa ansiedad, hay un desequilibrio entre los oxidantes y los antioxidantes. Los oxidantes se producen en las mitocondrias y en otros organelos de la célula, son necesarios para ciertos procesos metabólicos. Pero una vez que cumplen su función, si no son, es decir, el antioxidante, el oxidante es bajo en electrones, entonces va a recibir electrones, y el antioxidante es rico en electrones, pues se les va a donar, es decir, lo atrapa y lo desecha por otras vías. Si no ocurre este equilibrio, no se forma lo que le nombran la hormona de la saciedad, y entonces estamos cómico.
Y árbol ronquillo tiene esta propiedad, es decir, no es quemagrasa, no es otra cosa como, o no produce evacuaciones, o sea, no provoca diarrea. La mayoría de los productos para bajar de peso te da diarrea. Entonces te la pasas en el baño, y eso, pues claro, bajas de peso, ¿no? Se te sale todo. Pero aquí, exacto, a fuerza, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es equilibrando la cuestión de los oxidantes y antioxidantes, y la gente empieza a sentir menos deseos de ingerir galletas, pan, cacahuates y todas Te estas. quita un poco la ansiedad. Te quita la ansiedad. Lo combinamos con otro corte, ahorita les voy a mostrar, por aquí está el águila, que es excelente para la ansiedad. Cola de caballo y diente de león lo utilizamos para la gente que padece dolor articular, ayuda mucho en el dolor articular. Si hay desgaste de cartílago, recomendamos la microdosis que es de bambú. La alopatía dice que los cartílagos no se regeneran, pero nosotros, y la gente nos pregunta, ¿y con eso se regenera? Mire, la verdad es que no tenemos ningún medidor de cartílago para decirle, ahorita tiene una micra y dentro de 3 meses 3 micras, pero lo que usted va a notar es que se le quita el dolor y que ya puede subir las escaleras, se puede subir en los coches, puede mover sus rodillas y sus articulaciones sin problema. Es la glucosamina. Pues. Haz de cuenta, funciona como la glucosamina. Pero valdría la pena que gente que tiene manera de tener equipos sofisticados pudiera medir eso. A ver, tú tienes dolor articular, vamos tú, hacemos prueba de cartílago, le damos esta situación y investigamos y tenemos datos duros, ¿verdad? Y estamos dispuestos a someter todo nuestro trabajo a la experimentación científica, o sea, no nos... Salvia officinarum es una planta también muy bonita, unas flores moradas muy bonitas, y es excelente para los bochornos durante el climaterio o menopausia, en el caso de las mujeres, y también de la menopausia en los hombres, porque también nos dan sudoraciones abundantes. Boldo y alcachofa para desintoxicar el hígado cuando hemos consumido mucho alcohol y muchas grasas, hemos sido muy corajudos, etc. Hiedra o Hiedra helix es una enredadera que se da muy bien en Querétaro y por todas partes. Es excelente como expectorante y para limpiar los bronquios en situaciones de tos muy agresiva. De hecho, laboratorios como el estilo Shelley Flower y ese tipo de cosas sacan un jarabe, lo venden en las farmacias, de la misma planta, además que está traído de Alemania, y obviamente cada frasquito vale 300 pesos, y te avientas 2 durante tu afección, y con la microdosis ni te acabas uno si quieres, o sea, te dura para 2 años. Entonces es muchísimo más barato, por eso la farmacéutica no le ha entrado a la microdosis, porque primero es una terapéutica no patentada, es decir, es del dominio público, cualquiera estudiando y metiéndose con la espalda elaborar, ¿sí? Y ya no habría una fuerte ganancia económica, por lo tanto. Esta microdosis está hecha de oro, o sea, de metal amarillo, ahí, de Cerreros son centenarios. Sí se puede, bueno, el químico nos puede decir, pero también es peligroso, entonces nosotros utilizamos ya la tintura de oro para hacer la microdosis y ayuda a mejorar las conexiones del sistema nervioso. Ylang ylang es una planta de origen asiático excelente para ansiedad, depresión, estrés. En vez de pensar en los antidepresivos, pensemos en esta planta, no nos va a causar ningún efecto secundario y la vamos a poder dejar cuando queramos. ¿Ya te sientes bien? No la tomes. Pero a ver, deja de tomar los antidepresivos. Ya estás enganchado ahí, dicen, de por vida. Otra de las microdosis que traje es el NIM, precisamente el NIM, del que comentaba hace ratito, es una planta de origen hindú, le llaman la planta de los 1000 beneficios. Y bueno, es más, hasta sirve como insecticida natural. Se hace un tecito y se le riega las plantas y se acaba con muchas plagas. Pero el tecito o el microdosis sirve para fortalecer el sistema inmunológico. Y bueno, así como estas, tenemos 100 microdosis diferentes ahí en el agujete para atender aproximadamente unas 200 afecciones diferentes. ¿Por qué no nos gusta decirle enfermedades? Más bien afecciones, porque son cosas que nos afectan. ¿Y por qué? Porque además nos aflige.
¿verdad? Y aunque no somos muy adeptos a las cuestiones religiosas, pero por ahí también hay textos, ¿verdad? Textos importantes que hablan de ayudar a sanar a los afligidos, ¿sí? Si no se habla de enfermos, sino de afligidos. Entonces, un doliente es al que le duele, ¿sí? Entonces, podemos ser dolientes, podemos ser afligidos, no necesariamente enfermos, porque enfermedad me da la impresión de que se contagia, ¿verdad? Y la afección no, me duele el alma. Y entonces trabajamos las cuestiones del alma. Y bueno, no, recibimos muchas críticas, nada más menciona uno el alma y se lo quieren comer uno vivo, pero bueno, no importa. Pero no trae nada como para la presión, ¿verdad? Y no, pero nos puede llamar y si no puede te llaman con mucho gusto se la mandamos. Y bueno, voy a hacer las gestiones para que estén disponibles aquí en la Camaguá. No sería una buena estrategia ya, de acuerdo a las que le hagamos a una carta, unos correos, de los correos de lo que queremos cada uno. Sí, yo le voy a mandar el catálogo al responsable para que ellas digan, tráeme todas o tráeme estas y bueno, ya nos ponemos de acuerdo. Se le puede encargar y a lo mejor si ya se ha hecho un puño de varios entes de conocernos con los de aquí y otros más. A lo mejor sería súper interesante ir así discretamente, ¿no? Y empezar, oye, ya tiene el micro, sí, ya tiene el micro, para que nos apuren, ¿no? Y bueno, hoy mismo, mañana le mando el catálogo y que ojalá pronto podamos tener aquí en Farmaguac. Ha sido, desde que conocí el proyecto, dije, sería súper excelente poderlas tener ahí. Y si ya están ahí, venimos, damos pequeños talleres, pláticas, etcétera. Una sugerencia, también podría ser por medio de venirse los miércoles y los sábados, Sí. Y seguramente Sí, no, sería sí. tener acceso porque Sí. Claro. Se puede promover un poquito antes en Radio Web. Sí. Ya. De hecho, Jorge Coronel nos ha invitado mucho a lugar, aquí el compañero también han cubierto nuestras actividades y bueno, también porque han visto el beneficio, ellos han probado la microdosis y se han sentido muy bien y creemos que trabajar esto de la herbolaria también es un acto de rebeldía, ¿verdad? Es un acto eminentemente, aunque la palabra ya está bien choteada y malgastada, es un acto político, porque todos los hombres somos políticos, todos los seres humanos, no de una forma contestataria, ¿no? sino una forma de ser en las profundidades de la sociedad civil, estar trabajando para lograr esto que le denominamos la salud comunitaria. Entonces, pues yo quisiera Yo quisiera la de esa la hiedra, dijo que es para sí, la sí, tos. para expectorar, exacto. Yo la de entonces. Sí, claro, pues con todo gusto, si se acerca por acá, y también está el libro disponible, a lo mejor tenemos problemas con el cambio y eso, porque bueno, pero en fin, con todo gusto, y acá están también los volantes del filtro, y nuestro volantito así muy resumido de lo que hacemos, lo que se puede tomar. Sí, claro. Antes de que pasen al frente, pues queremos agradecer su presencia en nombre de tu creador, programa de la Universidad Autónoma de Querétaro, también el apométrico del doctor Joaquín. Muchas gracias y estaremos en contacto. Y ahora sí, pues, volantes, microdosis y